Bueno, muy buenas tardes para todos. Siendo las 6:11 de la tarde del día 24 de julio, comienza la grabación de la clase Curso Complementario de Excel Básico con la empresa Coas Cadena. Bueno, muchachos, recordemos que la clase anterior terminamos de ver las funciones matemáticas y trigonométricas. ¿Listo? Estuvimos explicando un poquito algo de los condicionantes, ¿cierto? Les estaba explicando que cómo eran los condicionantes en Excel o en Internet, que yo podía utilizar unas comillas, podía utilizar un asterisco y podía utilizar el símbolo de interrogación que cierra. ¿Listo? Recuerden siempre lo que yo les digo, antes de empezar a trabajar un ejercicio, analicen primero la información con la que contamos. Miren cuadro por cuadro, columna por columna, qué datos tengo y luego de analizar eso, ahora sí, entremos a revisar cuáles son las preguntas para poder resolver los ejercicios. Entiendan la pregunta que les se están pidiendo, ¿sí? Para que no haya dudas. Si tienen alguna duda, profe, no entiendo, retroaliménteme esto, ¿qué es lo que está diciendo con eso? Listo, para que ustedes sepan. Entonces, estuvimos acabando de mirar la función sumar punto sí punto conjunto. Yo les estaba explicando en qué consistía la función sí, ¿sí? Que es simplemente para evaluar una condición y me entregaba un valor verdadero y un valor falso. Recuerden cuando utilizábamos la función sumar sí, que sumar sí ya es una función anidada. ¿Por qué? Porque yo tengo que sumar, pero siempre y cuando se cumpla una condición. Para eso se utiliza el sumar punto sí. Pero además de eso, también tenemos el sumar punto sí punto conjunto. Entonces, ¿qué significaba eso? Había que sumar siempre y cuando se cumplan varias condiciones. ¿Listo? Entonces yo tenía que hacer eso. Para eso me servía la función sumar punto sí punto conjunto. Vimos además también algo acerca de los subtotales, ¿sí? Que los subtotales, cuando estuvimos viendo esa tablita, yo les decía a ustedes, mucho cuidado con lo que vamos a ver. Revisen la tabla, ¿sí? Y miren que yo siempre les digo a ustedes, muchachos, ojo con la tabla, ojo con la tabla. ¿Qué tengo y para dónde voy? Recuerden siempre que cuando a mí me entregan una tabla, entonces lo primero que tengo que hacer yo es verificar qué tengo. O sea, miren que yo les mostraba a ustedes. Recuerden, miren que ahí tienen ya la pantalla donde yo le he parado en la hoja de subtotales, simplemente me aparecía apellido, sueldo, descuento y total a pagar. ¿Dónde caímos en cuenta que hay más columnas? Cuando yo me pasaba a la parte izquierda. Si ven, a la parte izquierda me aparecen muchos más totales. Entonces, ahí es donde totales no, me aparecen muchas más columnas. Entonces, yo tengo que estar pendiente de eso. ¿Qué tengo para poder organizar todo mi cuadro? Recuerden también lo que los decía. Miren que hay unas columnas que no se alcanza a ver toda la información. En el caso de qué? De área. Miren que ahí solamente se ve hasta administra, sí. Miren el nombre, también los nombres, los apellidos, ¿sí ven? Miren que lo demás ya se puede ver. Entonces, yo tengo que organizar primero mi cuadro. Recuerden, cuando yo hablo de normalizar, todos los cuadros que a mí me pasen, yo los debo de normalizar. ¿Qué es normalizar? Organizarlos con una presentación que se vea bien, que los identificadores de cada columna tengan la negrilla, ¿sí? Recuerden que ustedes no tienen que llenar eso de colores, pero que por lo menos la presentación sea vistosa, sea agradable al ojo humano, ¿listo? Y luego de eso,
Ya, cuando ya tengo organizado mi cuadro, ahora sí, pasemos a lo que nos están pidiendo. Entonces, recuerden que para los subtotales, miren que siempre nos decía, organiza la tabla de la hoja subtotales de tal manera que se encuentre con un buen diseño y una excelente presentación. Entonces, miren lo que yo siempre les digo, cuando yo tengo una buena presentación, es que tenga un buen formato, ¿listo? Que tenga los identificadores, que tenga una cuadrícula, ahora sí, y cuando tengo datos, principalmente numéricos, como los que tengo aquí, el sueldo y el descuento, miren que yo no tengo más tipos de datos numéricos, a no ser que la última columna también tengo, pero ahí no se está viendo por qué, porque me falta hacer la fórmula, ¿sí? Me falta hacer una resta, una multiplicación, una suma. Bueno, la operación matemática a que haya lugar para hacer eso. Entonces recuerden que cuando yo tengo columnas, que tengo números, denle en una presentación. Recuerden cuál es la presentación. Yo le podría poner el formato que ustedes ven acá, que es el estilo Millares, que tiene el punto, o en su defecto ponerle el símbolo de pesos, que es el formato de número de contabilidad, el formato tipo moneda, ¿cierto? Donde me aparece el símbolo de pesos y el estilo Millares también con el punto. Recuerden lo que yo les decía, miren qué descuento tiene 2 decimales, ¿sí? Los decimales también es algo opcional que yo los puedo quitar. Recuerden que también tengo ahí en la parte que dice de numeración, aumentar o disminuir decimales. Entonces yo simplemente, si los quiero colocar, pues los coloco. Si los quiero quitar, los quito. Recuerden que aquí en Colombia se trabajan con 2 cifras decimales, pero si ustedes quieren tener la cifra redondeada, entonces no le pongan decimal. ¿Listo? Y obviamente, pues el total a pagar, la misma historia. Bueno, ¿qué era lo principal con los subtotales? Recuerden que yo les explicaba. Cuando yo voy a trabajar los subtotales, yo tengo que organizar mi columna. Tengo que ordenar una columna. Recuerden por qué yo les decía eso. Porque cuando yo iba al menú de datos, a la parte de un subtotal, miren que yo le puedo poner para cada cambio en dónde, en alguna de mis columnas. Entonces, cuando yo tenía y se los mostraba, como en el caso de sucursal o de área, si yo quiero para cada cambio en área, miren que yo les mostraba, muchachos, es que miren qué área, en la parte de arriba hay counter. Luego sigue administración, más abajo encuentro otro counter, más abajo administración. Entonces, él me va a empezar a poner subtotales donde encuentre cada uno de esos datos. Entonces, es mejor uno organizar todo, la columna de área, todo que sea, todo que quede administración, luego counter, luego los demás datos que hayan, pero que todos queden almacenados, todos junticos. Y uno va a poner un subtotal ahí, en ese counter. Entonces, recuerden que yo un subtotal se lo ponía ¿a quién? A valores numéricos, ¿sí? Entonces, yo puedo escoger cualquier área de texto y se los mostraba como en sucursal, como en área, como en categoría, ¿sí? O en sexo, la que yo necesite y simplemente muestre, yo quiero mirar cuál es el sueldo, cuál es el descuento, cuál es el total a pagar o lo que necesite. ¿Listo? Y si lo quería quitar, pues yo simplemente me meto a subtotal y en esta parte de abajo, donde me dice quitar todos, pues yo simplemente quito ¿qué? Quito los subtotales. Recuerden. Y también yo ahí puedo utilizar funciones. Ah, profe, ¿y cuáles funciones habían? Recuerde que aquí
es alguna de las funciones que están, una suma, un recuento, un promedio, un valor máximo, un valor mínimo. Entonces, ya ahorita, con lo nuevo que vamos a ver en el tema, las funciones estadísticas, ustedes van a ver en qué consiste una función estadística o qué es lo que nosotros tenemos ahí. ¿Listo? Para que ustedes sepan y entiendan qué es una función estadística. ¿Listo? Entonces, recuerden que yo les daba todo eso. Podíamos aplicar el subtotal a donde lo necesitáramos, ¿sí? El total a pagar, ¿listo? Entonces, eso vimos ahí algunas cositas. Y de último, ¿qué vimos? Una función que es muy útil en suma producto. Entonces, miren que nosotros estábamos viendo esa tablita donde yo tenía 3 columnas y agregaba una más con un total, ¿cierto? Entonces, yo simplemente les decía, miren que aquí en productos yo cuento con 7 productos a un precio y a una cantidad. Entonces, simplemente el total era multiplicar el precio con la cantidad para que me entregara el total. Entonces, después de haber hecho la primera función, pues yo simplemente la copiaba y luego lo que hacía era sumar todo de forma manual. Entonces, ustedes ya sabían o ustedes yo les expliqué cómo hacíamos eso, que lo podíamos hacer desde la pestaña inicio, en la parte donde dice edición, pues simplemente utilizaba la función suma o sumatoria o simplemente insertaba la función suma para que me entregara el resultado. Y luego estuvimos explicando el total de la venta fórmula suma productos. ¿Qué había que tener en cuenta con suma productos? Entonces yo les decía, ojo que suma productos, yo tengo que seleccionar las matrices y las matrices tienen que ser completicas. Si voy a escoger la primer matriz que tengo 7 productos, en la cantidad también tiene que haber 7 productos. Yo no puedo escoger en una parte que haya 7 y en otra parte que haya 8 porque nunca me va a dar, ¿cierto? Son matrices lo que llaman cuadráticas. Tienen que ser exactos. Pero ojo, ¿qué entendemos por una matriz cuadrática? Profe, pues que una matriz cuadrática, su nombre lo dice, es un cuadrado, ¿cierto? Y a eso se refiere. Si yo tengo 3 en un lado, tengo que tener 3 en el otro. ¿Pero 3 qué? 3 datos. 3 datos de precio, 3 datos de cantidad. Yo no puedo tener 5 precios y 3 de cantidad porque vieron que eso me generó un error. ¿Listo? Y cuando me genera ese error, error de valor, miren que yo por eso a ustedes les entregué los errores que salen en Excel. Profe, ¿y qué es el error valor? Que hay un error en la fórmula, que los datos no son correctos, no son cuadrados, o estoy metiendo en una parte más datos y en el otro menos. Ah, sí, señor, el profe nos explicó. ¿Listo? Entonces, eso era todo lo que tenía que ver con las funciones matemáticas y trigonométricas. Entonces, hoy el nuevo tema que vamos a ver y con el que vamos a culminar la guía 2 son las funciones estadísticas, ¿cierto? Entonces, las funciones estadísticas son los que utilizan algunos estadísticos o matemáticos. Entonces, miren que esta función estadística y matemática son las más utilizadas y ya los vamos a ver por qué. Entonces, miren que este tema nos dice, nos permite calcular todas las operaciones matemáticas relacionadas con el análisis de datos en Excel. Y uno dice, profe, pero ¿cómo así que matemáticas relacionadas con el análisis? Entonces, vamos a retomar un poquito lo que vimos al principio de la capacitación en la primer guía. Recuerden que yo les decía, la herramienta de Excel es la herramienta de análisis a bajo costo que yo puedo utilizar y que la mayoría de empresas en el mundo la tienen. ¿Por qué? Porque esta herramienta cuentan todas las empresas en el mundo con el paquete ofimático, donde contamos con Excel,
con Word, con PowerPoint, con Publisher, bueno, y otros diferentes programas que eso tiene para trabajar. Pero esta herramienta de las funciones estadísticas es la que se va con el análisis de datos de Excel. Entonces, yo primero tengo que entender la función, qué es lo que me hace esa función y qué es lo que yo pretendo con eso cuando la estoy explicando. ¿Listo? Entonces ya vamos a ver un poquito de eso que tengo. ¿Listo? Entonces miren que aquí nos dice, una vez sea identificada las funciones que corresponden a la categoría estadísticas, utiliza el archivo funciones estadísticas y realiza los ejercicios que allí se plantean, teniendo en cuenta la funcionalidad y los argumentos que utiliza cada función. Entonces recuerden que nosotros ya habíamos visto las diferentes categorías, como lo acabamos de ver, en las funciones matemáticas. Cuando yo escojo una categoría, en la parte de abajo, miren este grafiquito, aquí yo voy a seleccionar una función. Y recuerden que cuando yo me voy parando en esa función, en la parte de abajo, aquí me va a explicar qué sirve y cuáles son los argumentos. Algunos son principales o fundamentales y algunos son opcionales. Entonces, cuando me presentan una opción, ¿lo puedo poner o no lo puedo poner? Entonces, todo depende de qué es lo que necesito. ¿Listo? Bueno, entonces, visto eso, vamos a abrir el archivo que dice funciones estadísticas. ¿Listo? Entonces, vamos a observar primero el cuadrito antes de arrancar con esto. Entonces, miren que esa hoja que dice, o el libro que dice funciones estadísticas, tiene 4 hojas. Una que son las funciones estadísticas, otra funciones estadísticas 2, una promedio sí, y el otro que dice promedio sí conjunto. Entonces, para que ustedes vayan teniendo en cuenta este tipo de funciones, ¿sí? Miren que acabamos de ver el sumar punto sí, ¿sí ven? En la anterior función que eran matemáticas y trigonométricas. Entonces empezamos a ver la función sí, que es una condición, y luego teníamos que hacer una función, ¿sí? Que era sumar punto sí. Tengo que sumar cuando se cumpla una condición y utilizaba la función punto sí, punto conjunto cuando eran varias condiciones. Quiere decir que esa función punto sí y punto sí, punto conjunto, miren que también la puede utilizar con un promedio y con contar. Entonces miren que esas funciones punto sí y punto conjunto son polifuncionales. No solamente me sirven con la función sumar, sino que me sirven con la función contar y con la función promedio. Entonces ya vamos a mirar qué significa eso. Entonces, analizando el primer cuadro, miren que aquí tengo unos números. ¿De cuánto? Del 1 al 20. Entonces tengo mis clientes, yo los tengo catalogados. ¿Y qué vendedor me está atendiendo cada uno de esos clientes? Y además de eso, tengo una venta. Si ustedes observan, alguien dice, profe, pero esa venta está en euros y yo con euros no sé trabajar. Miren que usted puede tener en cualquier tipo de numeración, ¿sí? O de un tipo de moneda. Profe, que yo lo puedo tener en euros, que lo puedo tener en dólares, que lo puedo tener en franco suizo, que lo puedo tener en pesos colombianos, en soles, en lo que usted quiera. Simplemente es aplicar bien la fórmula que necesito. Entonces, miren que esa tablita simplemente tengo 20 clientes, cada cliente tiene su número y a cada cliente le tengo un vendedor y las ventas que han realizado con esos clientes. Listo. Hasta ahí, nada raro. Ya lo analicé, ya vi que tiene, cómo está la venta. Ahora sí me voy a detener a las preguntas. Entonces, vamos a observar que al lado derecho a mí me están diciendo
monto máximo de venta. Entonces, vamos a empezar a conocer un poquito esas funciones. Entonces, una función estadística es el máximo. Entonces, yo tengo que mirar cuál ha sido el máximo de todo este rango de ventas que yo tengo aquí. Pues uno, son 20, yo le puedo decir, profe, es esta. Listo. Pero lo vamos a sacar con una fórmula estadística. Miren que también puedo sacar el monto mínimo. ¿Cuál fue la venta más pequeñita? ¿Sí? Entonces, mire, en una me están pidiendo la función máxima y en el otro la mínima. Y en el que sigue me dice cuál es el promedio de ventas. Entonces, vamos a recordar primero el concepto matemático. ¿Cómo yo saco un promedio de ventas? Entonces, el promedio de ventas es la suma de todas las ventas dividido por el número de ventas que haya hecho. Entonces alguien me dice, profe, en ese orden de ideas, lo que usted explica es que yo tengo 20 ventas, ¿cierto? Porque eso es lo que me dicen. Tengo 20 clientes, realicé 20 ventas. Entonces yo tengo que sumar las 20 ventas y el resultado que me dé lo tengo que dividir por 20. Y ese resultado que me dé es el promedio de ventas, para el que no sabía. Y un promedio siempre se saca así. Tengo 10 ventas, sumo las 10 y las divido por 10. Tengo 5, la misma historia. Tengo 8, tengo 20, tengo 30, así se saca. ¿Listo? Y miren, muchachos, que la última es el que tiene un poquito de grado de dificultad. ¿Pero por qué? Porque no hemos visto ese promedio. Miren que nos dice, usted me tiene que sacar el promedio de ventas, pero ¿qué? Mayores a 4.000 euros. Entonces, miren que aquí yo tengo que sacar ese promedio, ¿cierto? Siempre y cuando se cumpla la condición de que las ventas sean mayores a 4.000. Entonces, miren que aquí yo tengo que aplicar un promedio punto sí. ¿Por qué? Porque tengo esa condición. ¿Listo? Entonces, vamos a realizar la primera. ¿Listo? ¿Cómo yo saco el máximo de ventas? ¿Listo? Entonces, recuerden lo que yo les hablé en alguna oportunidad cuando estábamos viendo en el botón de inicio, en la parte de edición, la sumatoria. Profe, ¿y usted por qué está diciendo sumatoria si vamos para el máximo y el mínimo? Entonces, póngale en cuidado. ¿Por qué se los estoy recordando así, muchachos? Porque recuerden que en este botón sumatoria, en el botón combo, en la flechita que está a un lado, cuando yo le hago un clic o lo despliego, miren que ahí tengo el promedio, contar números, máximo y mínimo. Y recuerden que ahí también yo tengo algo que dice más funciones, que es como si le hiciera un clic en f de x. Denme un segundo que alguien está tratando de entrar y no sé quién es. Profesor, qué Señor, pena. Eh, tranquilo. Se me ve como distorsionada la pantalla. No sé si es solo a mí Sí, o... a mí también, eso le iba a decir, se está viendo muy Para ver si distorsionado. volví a entrar y Listo. veía bien y no se ve muy mal la Denme un imagen. segundo. Denme un segundo. Espérenme Muchas un gracias, momentito profesor. que lo acabo de descompartir y ya ustedes me van a decir cómo lo ven. Denme un segundo. Ya voy. Denme un segundito. Bueno, díganme ahí cómo la ven. ¿Distorsionada o ya la ven bien? Allá se ve, ay no, No, vuelve y No, se volvió no, a cambia. dañar. ¿Se volvió a Y dañar? cuando no... Sí, Espere, denme un segundo. ¿Y qué tal ahí? no, no se no. ve. Bueno, espérenme un segundito. No se está viendo. Denme un segundo. ¿Qué pasó con esto? Cuéntenme ahí cómo se les ve.
Muchachos, Se ve mal. ¿se ve Mal qué? también. ¿Se Se ve ve mal? borroso. Se ve borroso. Bueno, entonces, denme un segundito, vean. Voy a hacer una cosa. Espérenme. Ay. Se le está viendo borroso. ¿Cómo la ven ahí, muchachos? Continúa borrosa, profe. Sigue Profesor, igual. en el momento que ingresa bien. O sea, nos Sí. muestra el pantallazo de inicio, bien, pero ahí mismo vuelve y queda distorsionada. Queda la imagen así como le mandamos esas capturas ahí al chat. Pero déjeme ver una cosa, ¿qué está pasando? Bueno, vamos a hacer entonces una cosa, muchachos. Voy a dejar de compartir, me voy a desconectar y me vuelvo a conectar. ¿Listo? Denme un segundito, no se vaya a ir ninguno. Denme un segundo. Bueno, señor. Sí, señor. Gracias.